Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con la intención de mostrar un tutorial lo más accesible y sencillo posible a este Ark Nova, uno de los juegos del momento, uno de los juegos que más seguimiento está teniendo a lo largo de este año y que probablemente se convierta en un juego que esté presente en la mayoría de tops de juegos que se haga en este año 2022. Vamos a intentar explicar el juego de la manera más sencilla posible para ver si puede ser un juego que encaje en vuestra ludoteca si todavía no os habéis decidido a comprarlo, o si os anima a resolver las dudas de las reglas, o os anima a empezar a jugarlo si lo habéis comprado recientemente y lo tenéis un poco apartado porque os parece un juego difícil, porque realmente el juego es muy sencillo y eso es lo que vamos a tratar de transmitiros en este tutorial que empezamos a continuación. Así que vamos allá. En este tablero tendremos varios tracks de puntuación. El asunto es que estos tracks empiezan en lados contrarios del tablero y tienen que ir recorriéndolo, y cuando se junten en algún punto del tablero esos tracks que van en sentido contrario del marcador, pues cuando se encuentren va a provocar el final de la partida y la última ronda, en función de cómo suceda ese punto que provoca la evolución de la partida, y al final se hará el conteo final de puntos. En este tablero central, pues ya sabéis, tendremos las cartas del despliegue, los marcadores de puntos, la guía para saber cómo se hace la pausa al final, pero bueno, esto se entiende perfectamente. Donde está el centro de la partida es en nuestro tablero individual de juego y en el tablero de las acciones que podemos realizar de asociación. Por lo tanto, será donde nos centremos en nuestra explicación. En estos dos tableros, el individual y el tablero de las acciones de asociación, más que en el tablero principal, que no tiene ninguna dificultad en comprender cómo funciona. Así que vamos a ir introduciendo los diferentes elementos poco a poco y combinando la explicación para que entendáis más o menos en qué consiste el juego, para ver si os encaja en vuestra ludoteca. Bueno, pues pensamos que la mejor manera de introducirse en el juego es conociendo los tres tipos de cartas que nos vamos a encontrar. Primero estarían las cartas de animal, después estarían las cartas de patrocinador y por último las cartas de proyectos de conservación. Las vamos a distinguir por los colores de las cartas. Las de animal, aparte de traer los animales, tienen esta banda de color anaranjado. Las cartas de patrocinador tienen la banda de color azul y las cartas de proyecto de conservación tienen la banda de color verde. Vale, las cartas de animal tienen varios elementos en ellas y que se explicarían de la siguiente manera. En el margen izquierdo de la carta, normalmente muchas solo tienen en la esquina superior izquierda, pero algunas que tienen más requisitos, como es esta carta, pues los van colocando en ese margen izquierdo de forma vertical. Nos encontramos con los requisitos de la carta. Los requisitos de la carta, en primer lugar, aparece los espacios que necesita ocupar en el zoo. Por lo tanto, qué espacios vamos a tener que construir en el zoo para que este animal pueda estar alojado en nuestro zoológico. El coste en monedas, que en este caso sería de 30 monedas para este animal. Y después otro tipo de requisitos que nos solicita. En este caso, si pensamos en un juego como Terraforming Mars, nos va a pedir que en nuestra zona de juego ya tengamos cartas u otros elementos que contengan estos iconos, en este caso 2 veces el icono de este continente, y además que una carta, la que sea, en este caso sería la carta de animales, pues que esté en su nivel 2. Esto de los niveles de las cartas los veremos después. Quedaros con que en esta parte vienen los requisitos de la carta. Después, en la esquina superior derecha, nos vamos a encontrar lo que nos ofrece la carta una vez que está jugada. Si decíamos antes que esta carta nos va a requerir tener estos iconos, entre otras cosas, pues aquí tenemos los iconos que esta carta ofrece. Y en la parte inferior, pues nos puede ofrecer una acción determinada, que sería el texto que nos encontramos en la parte inferior de la carta, una acción para resolver cuando jugamos la carta, y después finalmente los puntos que nos puede otorgar esa carta.
Por ejemplo, podemos compararla con esta otra carta de animal, en la que los requisitos de ubicación de espacio son inferiores, el coste en monedas a pagar es inferior, no tiene además requisitos adicionales de otros iconos que tengamos que haber jugado, por lo tanto, esto podría ser una carta que podríamos jugar de inicio, la primera carta que podríamos jugar, porque no nos exige tener otras cartas jugadas. Esta sí ya nos exige tener otros elementos jugados. Después, lo que nos ofrece cada una de las cartas una vez que está jugado. Y como esta es una carta más sencilla de jugar y más barata de jugar, pues también los puntos que ofrece son menores o menos variados, y las acciones, bueno, pues también pueden tener efectos pues menos beneficiosos, porque la carta es más sencilla de jugar. No nos pide tantos requisitos esta carta como esta. Las cartas de patrocinador, el único requisito que nos piden es que la carta de patrocinador, que luego vamos a ver, esté en un nivel determinado, es decir, nuestro tablero de juego va a tener nuestras cartas de acción. Jugamos el juego con 5 cartas de acción, que las veremos ahora en un momento, y cada una de las cartas va a estar colocada debajo de una de estas carpetas con un número del 1 al 5. Cuanto más alto sea el número donde está la carta, más potente puede ser la acción que hacemos con esa carta. Y en el caso de las cartas de patrocinadores, que ya os avanzo que es esta carta, nos va a pedir la carta que queremos jugar, en qué lugar de las acciones de las cartas va a tener que estar colocada la carta de patrocinador para poder jugar esa carta. Por ejemplo, en este caso, esta carta de patrocinador nos exige que nuestra carta de acción de patrocinadores esté ubicado al menos en la carpeta número 4 de nuestro tablero individual. Ahora veremos cómo funciona esa secuencia de fuerza de las acciones. Y por tanto, las cartas de patrocinador, si cumplimos con ese requisito de que la fuerza de la acción de nuestra carta de patrocinador en nuestro tablero individual esté en este nivel o un nivel superior, podremos jugar la carta de patrocinador. Nos podría pedir otros requisitos, pero en este caso nos pide únicamente cumplir con ese nivel en la carta. A partir de ahí, ¿qué nos van a ofrecer las cartas de patrocinador? Bueno, las cartas de patrocinador nos pueden ofrecer diferentes beneficios. Van a estar identificados por 3 colores y van a estar identificados en la carta si tiene un elemento de color azul en la parte superior, para que cuando las solapemos lo veamos siempre, porque los elementos de color azul en las cartas de patrocinador son acciones que nos permiten hacer algo cuando ocurre algo en la partida, cuando alguien hace algo, cuando nosotros hacemos algo. Luego los beneficios de color amarillo, que viene también aquí el texto en la carta, y luego el resumen aquí en la esquina inferior izquierda, que son efectos para hacer en ese momento, exclusivamente en ese momento. Y después los efectos de la carta de patrocinador de color marrón, que son efectos para el final de la partida. Y por último, las cartas de proyecto de conservación, pues son cartas que podemos jugar a través de nuestra carta de acciones de asociación, que sería esta otra carta que tenemos aquí, que en concreto estas cartas de proyectos de conservación las podemos jugar cuando la carta de asociación está en la fuerza máxima, en valor 5, lo que nos permitiría acceder al tablero de asociación y ejecutar la acción de asociación de fuerza 5. Esto lo veremos después con un poquito más de detalle. Bueno, este sería el aspecto inicial que tendría nuestro tablero individual al principio de la partida tipo, la partida recomendada. Pues sabéis que hay varios tableros de juego y que están recomendados en diferentes fases. Este sería el tablero para las primeras partidas. También nos indica que la carta de animales se coloque a la izquierda en la acción de fuerza 1 y que el resto de forma aleatoria se distribuyan por las 2, 3, 4 y 5. Partiríamos también con un par de construcciones ya de partida para hacer un poco más sencillo nuestro inicio, y con las monedas y distribución de los elementos de la forma habitual, tal y como explica el manual. ¿Cómo desarrollaríamos nuestras acciones? Que es lo importante del juego. Vale, vamos a tener 5 cartas y las vamos a tener distribuidas en los 5 espacios, y como os decía antes, son como 5 carpetas que marcan la fuerza de la acción. Las cartas se van a ir moviendo por esta zona inferior de nuestro tablero individual y van a ir avanzando del 1 al 5, y por lo tanto van a incrementar
la fuerza con la que se puede realizar la acción. Cada una de las cartas va a recoger en el texto qué es lo que podemos hacer en función de la posición que tengamos. Pues a lo largo del juego, en diferentes casillas de nuestro zoo, en diferentes tracks de puntuación o de ubicación de los setas que vayamos utilizando, nos van a dar la opción de mejorar las propias cartas. Además de que el tablero nos potencie la acción de la carta, las cartas se pueden mejorar porque tienen dos lados. El lado de nivel 1, que es el de color azul, y después todas las cartas tienen el lado de nivel 2. ¿Qué incorpora ese nivel 2? Pues mejores acciones. O bien en las acciones de animales y de cartas, que podemos jugar, por ejemplo, dos animales con acciones de menor fuerza, o a la hora de coger cartas que podemos alcanzar un número más óptimo de cartas también con menos fuerza. Y en las otras acciones de construcción, de patrocinadores y de asociación, lo normal es que podamos acceder a realizar más de una acción en el mismo turno, incluso acciones que antes no podíamos hacer, por ejemplo. Bueno, pues para comprender mejor un poco el juego, vamos a retomar aquellas cartas que vimos anteriormente y para entender cómo podemos ir desarrollando y avanzando en nuestro juego en este Ark Nova. Este animal nos está diciendo que necesita un espacio estándar con que tenga, valga la repetición, espacio de nivel 2 o superior, y al ser un reptil que podría ir a la casa de los reptiles y ocuparía un espacio. Además nos pueden pedir algún requisito de que las construcciones puedan estar, como en este caso, al lado de roca o al lado de agua, y si queremos ubicar este animal tenemos que cumplir ese requisito, que la construcción que hagamos esté al lado de roca o esté al lado de agua. En este caso nos pide un espacio estándar de nivel 2 o superior. Nos valdría ya el que tenemos de partida de nivel 3, pero vamos a entender cómo llegaríamos a esa situación. Para poder ubicar este animal, lo primero que tendríamos que hacer sería una acción de construcción, construir un espacio para que ese animal se pueda ubicar. Y la acción de construcción tendría que estar en un nivel igual o superior al recinto que queremos construir. Si este animal necesita una construcción de 2 espacios o más, necesitaríamos que la carta de construcción estuviera en la acción de fuerza 2 o superior. ¿Por qué? Porque ese nivel de fuerza es lo que nos va a permitir construir un espacio del nivel que indica la fuerza de la posición. Por ejemplo, ahora mismo que está en la posición 3, pues podría construir un recinto de tamaño máximo 3 y tendría que pagar 2 monedas por cada uno de los espacios que ocupa el recinto. Por ejemplo, aquí, pues un espacio de nivel 3, como podría ser este, me costaría 6 monedas y podría ubicarlo en cualquier espacio libre sin ocupar roca o agua de mi tablero individual. Habría pagado 6 monedas, tendría este espacio a nivel 3, pero lo colocaría por la parte que indica la loseta que no está todavía ocupada por un animal. Bien, hecho eso, ya tengo el espacio y ya podría colocar al animal, pero no podría hacerlo en el mismo turno. Después de haber hecho la construcción, pues pasaría el turno, volvería a mí, y entonces, al hacer la acción, lo que ocurre es que la carta que utilizamos se va al nivel inferior de fuerza de las acciones y las cartas avanzan dejándoles espacio y van avanzando hacia la derecha, por tanto van subiendo de nivel. Cuando me vuelva bien el turno, ya tengo la carta de jugar animales en el nivel 2. Y el nivel 2 me permite jugar un animal. Entonces, en ese momento, como ya cumplo los requisitos, tengo un espacio de nivel 2 o superior y cuento con 12 monedas al menos, pues podría jugar esta carta de animal. ¿Qué haría? Simplemente yo bajaría esta carta a mi zona de juego, donde iría acumulando las cartas, voltearía el recinto donde va a estar ese animal y tendría que pagar las monedas que la carta me pide. Bien, es tan sencillo como eso. Si hubiera sido este animal que nos pide más requisitos, el funcionamiento hubiera sido el mismo. La diferencia está en que el espacio que necesita de construcción es mayor que en el que hemos hecho ahora, que las monedas que nos va a costar bajar este animal van a ser más que las que hemos utilizado ahora,
y que esta carta sí nos va a pedir más requisitos para poder jugarla. En concreto, que tengamos 2 iconos en las cartas que ya hemos jugado en nuestra zona de juego, que contemos con 2 iconos de este continente y que además la carta de animales se encuentre ya en el nivel 2. Si no, esta carta no la podemos jugar. Por lo tanto, así también entendemos que a la hora de empezar la partida, cuando recibimos 8 cartas y tenemos que elegir 4, tendremos que pensar en cartas de animales que sean fáciles de jugar al principio, porque no vamos a contar con muchos iconos ya en nuestra zona de juego para bajar cartas muy exigentes, y además tampoco vamos a tener muchos recursos para pagar, primero, recintos muy grandes, construir recintos muy grandes, y después bajar animales que cuestan mucho dinero. Que sepáis que los recintos especiales solo podemos tener uno de cada tipo, y que los recintos estándar podemos tener tantos como queramos. La situación es que tendremos que ir haciendo con estos recintos pues una especie de puzzle para ubicarlos, tratando de rellenar todo el espacio de nuestro zoo, pero respetando que no podemos ocupar ni las rocas ni el agua. Para los pequeños espacios que nos van quedando de una sola casilla, pues tenemos también hábitats o zonas para alojar a los animales que ocupan solo un espacio, y también tenemos los kioscos y otras construcciones que ocupan solo un espacio y que nos dan pequeños beneficios. Además, según vamos ubicando losetas en nuestro tablero individual, al tapar una loseta, esto también es parecido al Terraforming Mars, al tapar una loseta nos podemos encontrar que tiene un beneficio y de forma inmediata obtendríamos ese beneficio. Cada vez que hacemos una acción, esa acción pasaría al puesto número 1 y las demás subirían. Por ejemplo, si yo hago una acción de asociación, cuando la termino, esta carta pasaría a la posición 1 y las otras cartas pues potenciarían un paso el nivel de la acción. Bueno, así es como podríamos jugar las cartas de animales, que son un elemento central de este Ark Nova. Y la carta de patrocinador, pues es esta que tiene aquí la arroba en su esquina superior izquierda, y que por lo tanto esta carta también va a ir variando su posición por las diferentes fuerzas de la acción. Y según donde esté ubicada, vamos a poder construir esa carta de patrocinador o no, en función de si podemos alcanzar el nivel. Por ejemplo, ahora que la carta está en nivel 5, pues podríamos construir cualquiera de estas dos cartas, porque una nos pide al menos nivel 4 y otra nos pide al menos nivel 3. Podríamos construir cualquiera de las dos. Si, por ejemplo, la carta estuviera ubicada en este espacio, pues, y tuviéramos la intención de utilizar esta carta de patrocinador, pues podríamos jugar la carta de patrocinador de nivel 3, pero no podríamos utilizar la de nivel 4. Las cartas tienen la explicación de lo que nos ofrecen impreso en la propia carta, y en caso de duda se acompaña un glosario en el que se detallan pues cartas y determinados elementos que pueden plantear duda a la hora de interpretar las cartas, pero ya digo que es bastante sencillo. Y esta sería la manera en la que jugamos las cartas de patrocinador, que como decíamos al principio, nos ofrecen efectos inmediatos, efectos para cuando alguien hace algo durante la partida y efectos y beneficios al final de la partida. También las colocaríamos sobre nuestra zona. Si ya no tenemos la carta anterior, las podemos solapar, o si preferís tener las de animales y las de patrocinador por separado, pues podéis ir haciendo dos columnas. Y por último, como os decía, tenemos las cartas de proyectos de conservación. Son cartas que también nos van a pedir tener unos requisitos determinados, pues de tipo de animal o de otros elementos que tengamos en nuestra zona de juego. Y estas cartas las vamos a poder jugar a través de la acción de asociación. Pero la acción de asociación es una acción muy particular que vamos a ver a través del tablero de asociación, que nos permite hacer diversas acciones. La carta de asociación sería la única que tiene un tablero vinculado, y que en función del nivel en el que esté esta carta nos va a permitir realizar acciones muy diversas, y entre ellas jugar estas cartas de proyecto de asociación. Así que vamos a verlo con un poquito más de detalle. Este sería el tablero de asociación, y aquí vemos que hay diferentes niveles, también como carpetas, que va a tener que ver con dónde está ubicada la carta de asociación, en qué nivel de la acción nos vamos a encontrar del 1 al 5 la carta de asociación. Y según en qué nivel esté, si la carta de asociación está en el nivel 2,
podremos hacer la acción del tablero de asociación de nivel 2. Si la carta de asociación está en el nivel 3, podremos hacer la de nivel 3 o la de nivel 2. Y si estuviera en la carta de asociación en el nivel 5, podríamos hacer cualquiera de las acciones de asociación de la 2, la 3, del nivel 4 o del nivel 5. ¿Cómo se ejecutan estas acciones del tablero de asociación? Bien, pues en nuestro tablero individual vamos a tener estos meeples que van a ser nuestros representantes y que van a permitir realizar estas acciones de asociación. Al principio tenemos desbloqueado uno solo, que tenemos en nuestra zona, donde tenemos el dinero. Tendremos desbloqueado solamente uno y tenemos la opción, a lo largo de la partida, realizando diferentes acciones, colocando losetas o tapando zonas de nuestro tablero, podremos acceder a tener más agentes que puedan realizar más acciones de asociación. Por lo tanto, cuando tenemos aquí agentes libres que no hemos utilizado todavía y realizamos una acción de asociación, ese agente va a venir al tablero de asociación y se va a ubicar en aquella acción que queremos realizar. Y este tablero de asociación es muy importante durante la partida porque tiene muchas implicaciones en el juego. Así que vamos a pararnos un poquito más en detalle combinando este tablero con nuestro tablero individual para explicaros cómo funcionan estas tareas de asociación que, como digo, son bastante relevantes para la partida. La de nivel 2 pues simplemente nos permitiría avanzar en el track de reputación, que es ese que está asociado al despliegue central de cartas, y como decíamos antes, ese track, aparte de concedernos beneficios, nos va a permitir acceder a un mayor número de cartas de ese despliegue, porque podemos acceder a las cartas según el alcance de nuestro track de reputación. Por lo tanto, cuando algunas acciones nos permiten acceder al despliegue central de cartas del tablero principal, pues vamos a poder tener la opción de escoger entre más o menos cartas, es decir, podemos escoger una. Hay 6 cartas desplegadas en el tablero central. Empezamos con nuestro track de reputación en el nivel 1 y por lo tanto solo tendremos acceso a la primera carta, y según este track va avanzando podemos tener acceso a las 2 primeras cartas, a las 3 primeras cartas, a las 4 primeras cartas, y así a la hora de escoger una tendremos más opciones. Por lo tanto, avanzar este track nos permite tener esa posibilidad, aparte que el propio track da beneficio. En la acción de asociación, del tablero de asociación de nivel 3, a lo que tendremos acceso es a lo que el manual llama los acuerdos o los pactos con zoológicos de otras zonas del mundo. Aquí en cada una de las rondas, me refiero entre cada una de las pausas, se repondrán estos marcadores de zoológicos de los diferentes continentes. Y entonces, al venir aquí con nuestro agente, podremos coger uno de los iconos, llevarlo a nuestro tablero individual, colocarlo, y con estos iconos de acuerdos con zoológicos de otros continentes, lo que vamos a ir obteniendo son beneficios. Por un lado, al colocar la pequeña loseta, si tapamos algún beneficio, lo obtenemos inmediatamente, pues como obtener agentes, puntos, pasar a nivel 2 la carta que nosotros queramos, y además cuando a partir de ahí paguemos cartas de animales para bajarlas a nuestro zoo, si son del continente correspondiente vamos a tener un descuento en esa carta. Los agentes que coloquemos aquí estarán presentes en el tablero de asociación hasta que se ejecute una pausa y se reinicie otra vez la partida. Sabéis que en las pausas es donde obtenemos monedas, donde obtenemos algunos beneficios que hemos desbloqueado durante la partida, y donde recuperamos a nuestros agentes que vuelven a nuestro tablero personal, tablero individual. Por lo tanto, los agentes se quedan en el tablero hasta la pausa. Aquí podemos conseguir esos acuerdos con los zoos que nos van a permitir abaratar los costes de las cartas y conseguir beneficios. Por otro lado, en la acción de nivel 4 de asociación, lo que tendremos acceso será a las universidades. Ese acceso de las universidades también se repondrá en cada pausa, porque solo hay 3 tipos diferentes, y podremos conseguir una de las losetas de la universidad. ¿Qué nos van a dar estas losetas? Pues nos van a dar iconos, que también vamos a ir colocando en nuestro tablero individual. Nos van a dar iconos que nos van a permitir jugar cartas, también nos van a favorecer las cartas de patrocinador, o nos van a dar puntos de reputación,
o nos van a permitir que nuestra mano de cartas en cada pausa pues nos podamos quedar con más o con menos cartas en función de los iconos que vamos obteniendo. Y por lo tanto, nos va a permitir obtener también beneficios al colocar estas losetas y nos va a permitir acceder a mejores cartas por las cosas que vamos consiguiendo con estas losetas. Y finalmente, si nuestra carta de asociación está en nivel 5 en nuestro tablero, vamos a poder acceder a la acción más alta del tablero de asociación. Y aquí esta acción es la que nos permite jugar las cartas de proyectos de conservación. Y llegados a este punto os vamos a explicar cómo funciona en su conjunto las cartas de proyectos de conservación, porque hay dos formas diferentes en que podemos utilizarlas. Así que vamos con más detalle. Vamos a explicar, por lo tanto, el detalle de las cartas con los proyectos de conservación. Al principio de la partida, de este mazo de cartas, antes de que la partida comience, se desplegará en la zona inferior de este tablero y en función del número de jugadores, ya veis que aquí para 4 jugadores, si no se despliegan menos cartas, se van a desplegar una serie de cartas de proyecto de conservación que estarán a disposición de los diferentes jugadores. Lo que podremos hacer será ubicar uno de nuestros cubitos en una carta de proyecto de asociación. El número de veces que cumplamos ese requisito, pues si cumplimos que, imaginaros, pues aquí de Australia, que nos pide, ten iconos de Australia en tu zoo. Si tienes 2 iconos de Australia, tantos puntos. Si tienes 4, tantos puntos. Si tienes 5, tantos puntos. En este caso, ten iconos de primate en tu zoo. Pues si tienes tantos iconos, en concreto 2 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Es decir, es cumplir un requisito y en función del número de veces que lo cumples, pues accedes de forma inmediata a una serie de puntos. Entonces, cogerías uno de los cubitos de tu tablero individual, al hacerlo te llevarías de forma inmediata el beneficio que estaba tapando ese cubito y podrías poner el cubito en la zona que cumplas y te llevarías esos puntos. El asunto está en que solo puedes tener un cubito tuyo por carta, no puedes tener más de un cubito. Entonces, claro, el asunto está en cuándo pongo el cubito. Cuando cumplo el nivel inferior, espero a ver si alcanzo el máximo, que normalmente es difícil, porque si me ocupan el espacio y luego me resulta más difícil acceder a las otras posiciones, bueno, pues a lo mejor no puedo acceder a esos puntos. Entonces, estas cartas de proyectos de conservación, primero, que tienes que tener la carta de asociación en nivel 5. Y segundo, que tienes que arriesgarte un poco, forzar la suerte también en ese sentido, de decir, bueno, ocupo ya el espacio aunque me lleve menos puntos, o no lo hago a riesgo de no poder ocupar después ninguno si me ocupan los que tienen más fácil acceso. Bueno, pues esa es la manera en la que puedes acceder a esas cartas. Bien, a estas cartas y a estas acciones bueno, a estos proyectos de conservación, podemos acceder también jugando cartas directamente desde nuestra mano. Antes teníamos el ejemplo de esta carta que tenemos aquí, que en concreto nos pide que tengamos en nuestro zoo un primate y un zoo colaborador del mismo continente que ese primate. Por lo tanto, en la acción de asociación en nivel 5 podemos acudir aquí o podemos jugar una carta de nuestra mano porque nos puede resultar más interesante. Y al hacerlo, pues podemos jugar automáticamente y ocupar el espacio que más nos interese. Evidentemente, si jugamos una carta de nuestra mano como proyecto de conservación, lo deberíamos hacer en el momento en el que estemos en condiciones de cumplir el requisito que más beneficio nos dé, porque una vez que la coloquemos, los otros jugadores también van a poder poner cubitos. Entonces, por lo tanto, en buena lógica, debemos de jugarla cuando podamos cumplir el requisito mayor. ¿Qué característica tiene esta zona? Que veis que al principio no tiene cartas y que se pueden ir añadiendo en función de si hay hasta 3 jugadores o hasta 4 jugadores. Pues que cuando un jugador posteriormente incorpore otra carta de proyecto de conservación, desplazará la anterior hacia la derecha. Y ese otro jugador colocaría un cubito en el espacio que estime oportuno. Después podrá venir otro jugador y podrá desplazar las cartas que estaban anteriormente hacia la derecha. Y si se hiciera una vez más y hubiera que ocupar el espacio, pues si estamos jugando 3 jugadores, pues la carta que se colocó la primera, pues saldría de la partida y se perderían esos puntos. Pero bueno, esta sería la forma en la que se podrían jugar esas cartas de asociación. Por lo tanto, hemos visto en esta breve explicación, cómo podemos jugar las cartas de animales,
cómo podemos jugar las cartas de patrocinador y cómo podemos acceder a las cartas que de partida están de proyectos de conservación, o cómo podemos jugar e introducir en la partida nuevas cartas de proyecto de conservación. Esto va a ser los 3 tipos de cartas que hay y cómo se juegan. Además, hemos visto cómo podemos construir los recintos en nuestro tablero, cómo podemos ocuparlos con los animales, cómo podemos acceder a diferentes losetas que van a mejorar nuestro tablero y nuestras cartas y nos van a dar beneficios, cómo podemos utilizar los agentes que podemos ir desbloqueando para llegar a ese tablero de asociación, y cómo podemos ir desbloqueando a través de esas cartas de proyectos de conservación los cubitos de nuestro tablero individual que nos van a ir aportando beneficios durante la partida. Evidentemente, todo esto pues está aderezado con diferentes opciones, con diferentes niveles en cada acción, con diferentes opciones a elegir y con diferentes niveles de puntuación en cada una de las acciones que realizamos. Ya será nuestra tarea escoger al principio lo que podamos hacer, y según avanza la partida, la combinación, el combo de acciones que nos puede interesar más para reunir la mayor puntuación posible. Como sabéis, al final, cuando los tracks de puntuación principal se crucen en el tablero, el primer jugador que lo consiga va a desembocar el final de la partida, y al final el que mayor nivel de puntos haya alcanzado, pues será el ganador. Pero bueno, en general, este sería el desarrollo de juego para este Ark Nova. Un juego que desde luego recomendamos, que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como todos los juegos, pero bueno, que esperamos que esta explicación os haya ayudado un poco a sacar conclusiones de si este puede ser vuestro juego, a comprenderlo un poco más. Pues nada, agradecemos que veáis nuestros vídeos, dejadnos en los comentarios cualquier aspecto que queráis conocer, nosotros os dejaremos las indicaciones de dónde nos podéis encontrar en las redes sociales, y como siempre suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos aquí en el canal de Mini Meeple en próximas propuestas. Así que gracias a todos y adiós.